Hola provincia, ¿qué tal? Muy buenas noches. Como cada semana con ustedes, en este aguante que ustedes nos hacen del otro lado de la pantalla. Bueno, un saludo muy especial a Río Grande, Tolwyn, Ushuaia y por supuesto a mi nieta, Alina, que el otro día me dijo, abuelo, no me saludaste. No, y es cierto, no la saludé. Bueno, tema de hoy. Hoy vamos a hablar de garantismo, es decir, el garantismo en la justicia. La pregunta que vamos a tirar sobre la mesa es, ¿el garantismo en la justicia, quién tiene mayor garantismo? ¿Víctima o victimario? Y vamos a hablar de la famosa puerta giratoria, esta por la cual a veces algunos entran y salen automáticamente y otros ni entran. Vamos a presentar los invitados. Primero, bueno, está con nosotros y agradecemos el doctor Antonio Aciar. Antonio, bienvenido, gracias. Gracias por aceptar el convite. Buenas noches, gracias a vos por la invitación y buenas noches a toda la audiencia. También está con nosotros el doctor Jorge Pintos. Bienvenido, gracias por aceptar el convite. No, gracias a ustedes. Lo dije bien, Jorge Pintos. Jorge Pintos. Digo, pues yo siempre digo lo mismo, termino bautizando a todo el mundo. Y de Río Grande ha venido muy gentilmente el doctor Francisco Paco Jiménez, un amigo también. Gracias. No, por favor. Bueno, aclaro que estaba invitado en este programa la policía de la provincia. En realidad lo que hice nos pareció importante, porque este es un tema en el cual generalmente se habla de hurtadillas, y cuando en un medio de comunicación tenemos la posibilidad cierta de plantear un tema de estas características, hablamos, insisto, del garantismo, nos pareció importante que estuviese la gente de la policía provincial. No han estado, sabrán por qué. Pasa en este programa que muchos funcionarios no quieren venir. Será porque preguntamos a lo mejor lo que decimos siempre. Pero bueno, yo quiero antes de comenzar a charlar hacer una pequeña introducción porque, cuando planteé este tema con un colega de aquí de nuestra ciudad me dijo, a ver, y me hice un pequeño sketch de todo esto, ¿no? Un colega puso blanco sobre negro del clima social que se vive con esta frase, ¿no? Cuando le planteé, ¿no irás a hablar de garantismo en Tierra del Fuego? Me dijo. Y sí, ¿por qué no? ¿Por qué no podemos hablar de garantismo en Tierra del Fuego? Y yo me temo que muchos no estén dispuestos a ir contracorriente en estos temas, sobre todo en ámbitos académicos, judiciales y fundamentalmente políticos. Digo, al que le quepa el saco que se lo ponga, ¿no? Y ni hablar de algunos medios de comunicación, insisto, de algunos, porque otros sí están hablando, y mucho, de esto del famoso tema de la puerta giratoria, del garantismo, de estos señores que delinquen, entran por una puerta y salen por la otra, más allá de las garantías constitucionales que les corresponden. Pero bueno, a pesar de esta atmósfera mediática que pareciera admitir argumentación solo en una línea, sobre todo a nivel nacional, hay que contribuir al debate con otras perspectivas, básicamente por dos motivos, creo yo. El primero porque en una democracia creo yo que ningún ciudadano puede verse impedido ni temer represalias por expresar respetuosa y fundamentalmente su opinión sobre cualquier tema. Eso le cabe a la política también, o a quienes hoy deberían haber estado en esta mesa y no están. El segundo porque el tema lo amerita, sobre todo cuando se percibe, digamos, en algunos aspectos un fenomenal divorcio
entre, por un lado, la opinión que algunos publican y otros que tienen que ver con la realidad, ¿no? Esa realidad que nos toca a diario a través de los medios de comunicación, que tiene que ver con la violencia, que tiene que ver con en la jerga nuestra, el choreo, que tiene que ver con el bandolero, tiene que ver con, pasó días atrás en Buenos Aires algo famoso, tipo que salió, robó y hoy está libre, pasó en la ciudad de Río Grande, pasa en la ciudad de Ushuaia. Imposible en estas apretadas, en este apretado tiempo de un programa de televisión ir más allá de un leve esbozo de lo que para mí puede llegar a ser una crítica a una doctrina en el derecho penal que en general reconoce en un juez de la Suprema Corte, puntualmente en el doctor Eugenio Zaffaroni, a su adalid comunicacional. Pero bueno, esto era el tema de esta noche, tirar sobre la mesa, opinión diversa, y el tema está tirado. 3 profesionales, uno de los cuales está actuando con jueces, puntualmente el doctor Antonio Aciar, y la pregunta es, hoy en la justicia, el garantismo, ¿tiene que ver más con la víctima o con el victimario? Antonio. Comienzo. ¿Quién quiera? La mesa de ustedes. Ustedes son los protagonistas de la noche. Bueno, en principio, hablar de garantismo en abstracto es un tema muy abarcativo que, como lo decís, excede el tiempo y la temática que podemos desarrollar acá. Más bien me parece que estamos hablando de seguridad en crisis o de un reclamo de la población en sentido de el deterioro de lo que es aquella idea de que la vía pública tiene que ser para todos, de la seguridad de nuestros chicos, de lo que tiene que ver con poder transitar libremente por distintos espacios sin tener que temer algún tipo de atentado. Pero, doctor, Sí. digo como para meternos, es decir, a veces lo que opina la calle, ¿no? La calle dice, a ver, la policía detiene a alguien, entra por una puerta y sale por la otra. Ha sucedido en la ciudad de Río Grande, ha sucedido también gente que dice, escúchame, me allanaron mi casa, yo no tengo nada que ver, es decir, la otra parte. Y seguramente todo esto tiene que ver con, a ver, una justicia que está en el ojo del ciudadano, una policía que en muchos aspectos ha pasado días atrás, o se ha visto en el ámbito federal con el tema droga, donde eventualmente por problemas, no sé si operacionales o detalles, quienes habían sido prácticamente detenidos han quedado libres. Está pasando en la ciudad de Río Grande. Y hoy la gente dice, a ver, el choro tiene que estar adentro, en buen criollo. El tipo que roba tiene que estar adentro. Entonces la pregunta es un problema, como plantea el doctor, que tiene que ver con actores. Por un lado, la fuerza de seguridad o la policía, que hace lo que tiene que hacer. Y por otro lado, la justicia, que hace lo que tiene que hacer. 2 preguntas. Hay 2 cuestiones. La primera, y creo que si nosotros, y si la sociedad, los vecinos, creen que el responsable de inseguridad en la provincia o en el país es del Poder Judicial, creo que están equivocados. El Poder Judicial no es el responsable de la inseguridad. El Poder Judicial actúa cuando el hecho ilícito, el hecho de inseguridad ya se concretó. O sea, cuando violaron, cuando mataron, o cuando me desvalijaron la casa, o cuando me asaltaron, o cuando me entraron en la casa con todos adentro. Perdón, en esto coincidimos. En todo caso, lo que opina la gente es, perdón, una vez cometido el hecho de inseguridad, no importa cuál, en lugar de quedar adentro, por cuestiones de que aquí nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario, tienen la posibilidad de quedar afuera. Y hemos visto, pero eso más entiendo, allá de que la ley diga lo que dice, ¿no? Y ahí acá hay otras cuestiones también. Eso no es tan así. A veces la sensación o la opinión que tiene la calle respecto de que entran por una puerta y sale por la otra, no es tan así. Tierra del Fuego hoy se ha constituido en una de las provincias donde más aplica la prisión preventiva incluso a ciudadanos que no tienen condena firme. O sea, hoy la provincia de Tierra del Fuego no sigue los estándares de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de los tratados internacionales de derechos humanos respecto de la prisión preventiva. ¿Por qué? Porque hay un fuerte componente, un fuerte rasgo autoritario
por parte del Poder Judicial, que no sigue estos lineamientos que bajan de la Corte Interamericana de Justicia, a la cual pertenecemos como país, como república. Si no nos gusta, nos tendremos que ir. Pero en principio este es el marco que tenemos. Y no es cierto. A mí me hubiese gustado que esté el jefe de la policía. A mí también. Porque hay veces que los jueces, los jefes policiales van al Superior Tribunal de Justicia y es iguana, y por lo bajo dejan filtrar algunas sensaciones que ellos tienen. Y no escuché nunca al jefe de la policía criticar la puerta giratoria que fue con todos los policías acusados de torturas, que nunca fueron detenidos. Y yo le pregunto a la sociedad, ¿es más inseguro tener policía que levanta jóvenes de la calle, les da una paliza, los tortura con picana eléctrica, van al Poder Judicial uniformados, nadie los detiene y encima siguen prestando funciones? Creo que tenemos que abrir el abanico, porque pareciera ser que el debate sobre seguridad se da sobre los hechos que tienen que ver con los robos o con los hurtos, y no con el resto de los hechos que a veces tienen que ver con la inseguridad. Perdón, me gustaría también la opinión de los televidentes, porque en esto me parece que el televidente, el ciudadano, tiene mucho que ver. Así que, Connie, ¿le parece, hablamos de las vías de comunicación, cómo pueden comunicarse con nosotros? Nuestros televidentes pueden enviarnos mensajes de texto al 02901 15 41 09 64 o buscarnos en Twitter en @controversiastv. Escribirnos mails en controversiasportv@gmail.com o buscarnos en Facebook a través de Controversias TDF. Seguramente ustedes van a entender que yo me voy a poner en abogado del diablo en esto siempre, es decir, el famoso principio de acción y reacción de la física, ¿no? ¿Con nosotros? No, digo, con opiniones puntuales, es decir, ante una opinión de estas características, yo planteo, a ver, gente que ha sido detenida robando, por ejemplo, en la ciudad de Río Grande y hoy está suelta. Menores que de pronto delinquen, ¿sí? Hoy no se los puede poner adelante de un juez, pero esos mismos menores son los que pueden hacerse un aborto no punible o votar al presidente de la nación. Me parece que hay cosas para cambiar, ¿no? Yo por ahí quisiera darle un marco un poquito más amplio a esto. A ver. El tema de la inseguridad es un tema absolutamente complejo que excede, como dijeron los doctores, solo el Poder Judicial, solo la policía, solo la ciudadanía. Tiene un marco muchísimo mayor que implica políticas e implica ideologías incluso. Entonces, dentro de la Argentina tenemos un Estado constitucional de derecho. La Argentina ha ratificado muchos tratados, en general la mayoría de los tratados, todo tratado de derecho humano que ande por ahí, ¿no es cierto? Argentina lo toma y lo ratifica, y entonces pasa a ser de cumplimiento obligatorio en el país. Si no se cumple con esos tratados, la Argentina tiene responsabilidad internacional y es sancionada por ello. Eso por un lado. Y por otro lado, en cuanto a lo que tiene que ver con la población, esto incluso impacta en la educación. ¿Por qué menciono esto? Porque una cosa es la opinión de la gente de la calle y otra cosa es la opinión por ahí de personas que tienen un cierto grado de instrucción y que ojalá todos los habitantes de la nación fuesen así, ¿no es cierto?, que conocieran las leyes que se aplican en el país. Esto tiene mucho que ver, ¿no es cierto?, con el desconocimiento de la legislación que está vigente. La legislación vigente dice que, partiendo por la Constitución, ¿no es cierto?, que nadie puede ser penado sin juicio previo, nadie puede ser encarcelado sin orden de autoridad competente, etcétera, etcétera. Ahora, cuando se habla de que la persona que roba entra, ¿no es cierto?, ni siquiera es juzgado durante el proceso, entra, lo detienen, lo llevan al Poder Judicial y sale por la otra puerta y a veces sale antes que la víctima. Eso pasa muchas veces. ¿Por qué? Justamente por esto, porque en la aplicación de los tratados y las leyes que tenemos está establecido que no se puede aplicar en la generalidad la prisión preventiva en casos que admiten la posibilidad de una pena
escarcelable, menor a 3 años. Entonces, dentro de ese contexto tenemos que tener en cuenta también en lo que vamos al poder, si vamos al Poder Judicial, que las leyes están para ser aplicadas, si se pueden aplicar para imponer pena o detención preventiva, como también para liberar a aquella persona que no está dentro de esos parámetros que exige la ley para mantenerla detenida. Y esto tiene que ver con la aplicación de la ley, la interpretación de la ley que hace el juez. Porque el juez tiene parámetros como para, en caso de una persona que cometió varios delitos, dice, ante el primero, un hurto, un robo, por ahí un robo simple, ¿no es cierto?, que permitiría una pena escarcelable. Lo comete, está bien, puede quedar en libertad. A los 6 meses, 1 año, ¿no es cierto?, de nuevo vuelve a entrar por otro hecho. Y vuelve a salir. No, ahí está. O sea, no es reincidente hasta que no tenga una condena por el primer delito. Ahora, y acá vamos a lo siguiente, que a esto quería llegar. Si tratemos, digo, el tiempo es poco, así tratemos de a esto quería llegar. Si bien por ahí no es reincidente, pero sí hay personas que han cometido hasta 18 delitos y siguen dando vueltas por afuera, el juez tiene determinadas medidas, que son medidas de cautela, como ser cauciones. En la primera te dejo salir, bajo caución juratoria. En la segunda te pongo otro tipo de caución, una caución personal. Pongo a alguien que sea fiador de que vos no vas a cometer otro hecho. O el juez puede poner una caución personal o real. La caución real es, bueno, déjame acá algo en caución y si cometés algún otro hecho, estando en libertad, ¿no es cierto?, provisoria, vas a perder eso. O sea, hay distintas alternativas como para no solo detener a una persona y mantenerla en prisión preventiva. Yo le veo, perdón, a Jiménez que anota, algo para agregar seguramente. Sí, y esto lo que introdujo acá el colega tiene que ver mucho con el servicio de justicia. Ahí sí es responsable el servicio de justicia respecto a la demora de los procesos. Ahí recién me decía, perdón. Creo que acá sí es responsable el Poder Judicial respecto de aquellos que entran y salen una vez y nunca quedan detenidos. Y creo que acá es el punto de la cuestión. ¿Cómo es que tenemos un Poder Judicial con un presupuesto del primer mundo, como la Corte de Nueva York, y brinda un servicio africano de justicia en muchos de los casos? Entonces, esto es lo que tenemos que debatir respecto a qué hace el Poder Judicial con los presupuestos y qué hacen también respecto de... tenemos que debatir la contracción al trabajo que tienen muchos de los jueces y fiscales, así como hay jueces que laburan decente, honesta y esforzadamente, y como es otro que oficina de por lado con la misma estructura, no tiene un mismo nivel de eficiencia en brindar el servicio de justicia. Yo otro día decía, recién un mensaje de José María a través de Twitter que dice, primero, mea culpa de los 3 poderes. Yo recuerdo que alguien decía, los 3 poderes básicos del Estado, ¿sí? Ejecutivo, que ejecuta, que gobierna, judicial, que hace cumplir las leyes, y un legislativo que legisla. Pero me parece que en la Argentina de hoy, por lo menos me parece que así nos ven, y esa es la pregunta si están de acuerdo o no, me parece que hay un judicial que pretende hacer política, un ejecutivo que pretende legislar y un legislativo que pretende gobernar. Sí, a mí me parece que acá habría que hablar de otra cuestión un poco más de sentido común, y conocida, aceptada por todos, que es que en democracia el soberano es el ciudadano, el Estado está al servicio del ciudadano. No siempre. En democracia el soberano es el Estado, si no, no es democracia o es otro régimen. Y esto es justamente lo que acabas de decir. El Poder Judicial como poder del Estado, la policía o los sistemas de seguridad, las fuerzas de seguridad como poder del Estado, justamente los legisladores, aquellos que se encargan de hacer o modificar las leyes, y el Ejecutivo, que es el que tiene. De modo tal que esto, hoy en día, conecta con quiénes son los operadores de todo esto que estamos diciendo, porque incluso dentro de lo que relata Jorge o Paco, estamos diciendo que probablemente exista un sistema legislativo que puede ser fiable, bueno,
El problema es quién lo pone en funcionamiento. Y esto es justamente lo que hoy en día está en crisis. Y digo yo que de esa crisis se tienen que hacer cargo los que están en los cargos públicos. La ciudadanía no tiene resortes, sistemas de control, formas de colocar eso en su lugar. Nosotros hemos visto hace poco un ping-pong entre un comisario y un juez federal. Bueno, en este caso, perdón, usted con juez sí. federal, Sí. yo le iba a pedir justamente su opinión, porque me parece que es un tema que no puede quedar, digamos, fuera de una mesa de discusión de estas características. Que justamente esto social. tiene que ver con quiénes son los operadores, quiénes son los que tienen que poner en funcionamiento toda esa maraña legislativa. Y acá sí viene la cuestión que recién mencionaba Paco, en sentido de que existen aquellos que son probos, que tienen vocación, que están con un compromiso con el cargo y que además tienen un compromiso con sí mismos. Porque más allá de lo que se diga, lo cierto es que estas cuestiones lo único que ponen en evidencia es que no hay tarea mancomunada entre la fuerza de seguridad y el Poder Judicial, y esto es justamente lo que la gente ve con esa actitud de descreimiento que genera impotencia, que genera enojo y que genera toda esa sensación de poca fiabilidad del Estado. Entonces, esta cuestión de la seguridad, como lo mencionó Jorge, es un tema político y hay autoridades, hay instituciones que deben realizar actos concretos. Con la declamación en los discursos solamente no alcanza, porque la calle es la mayor evidencia y es la única realidad. Justamente, y hay otro tema que también importa decirlo, que esto no se dijo, subyace, pero importa decirlo. Mientras los jueces se pelean con las fuerzas de seguridad, los narcos avanzan, las mafias avanzan, los narcos tienen lo que se llama su task force, y esto es tan real como los delitos menores que se mencionaba, porque incluso excede la frontera de la provincia, es un fenómeno hasta incluso casi global, el avance del narcotráfico en muy distintas manifestaciones y con metodologías mucho más avanzadas que las metodologías de las instituciones de los distintos países. Si nosotros bajamos ese criterio acá, entonces hay que decir que no se está realizando la tarea por parte de los operadores que la ley les ha encomendado. Y esto es grave. Grave. Nos tenemos que ir a una pausa. Luego de la pausa dicen que para muestra basta un botón. Y a veces, como para poder entender, justamente como están haciendo que tenemos que ir al corte sí o sí. Vamos a ver qué pasó en la ciudad de Río Grande, luego de la pausa, ¿le parece? ¿Cómo no? Para muestra basta un botón como para seguir con esto que me parece fundamental. Y sobre todo porque, a ver, insisto con algo que dije al principio, ¿no? Pareciera admitir, digamos, me parece que hay que contribuir al debate, porque me parece que hay que hablar de estos temas. Y hay que hablarlo, me parece, en los medios de comunicación. Y sobre todo, ¿por qué? Porque, como bien ustedes decían, subyacen en determinados ámbitos. La policía dice, escúchame, yo meto un tipo en cana y la justicia me lo entra por una puerta y sale por la otra. La gente de la justicia dice, y lo que pasa es que la policía no hizo lo que tenía que hacer en el orden que lo tenía que hacer, y hubo un error de procedimiento. Y en definitiva, quien termina sufriendo es el ciudadano, que lo vamos a ver después del corte, ¿le parece? ¿Cómo no? Argentina Noticia, pausa y volvemos.